¿Qué tal, Sergio? Pues buenas noches, bienvenido al podcast, gracias, muchas gracias por tu tiempo. Y en las redes sociales, fíjate que he visto un poco del trabajo que haces. Felicidades por lo que están haciendo ahí en Impacto Network. ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias y en verdad gracias por la invitación, Israel. Estoy emocionado de estar aquí, de poder conocernos más y también poder compartir, ¿no? Un poquito de los temas que tú estás tratando y que sé que estás haciéndolo para edificar el reino y pues estoy emocionado y gracias por la invitación también. No, al contrario, ahí se acomodaron los horarios entre el trabajo de los dos y viajes y cuánta cosa, pero bueno. Un poquito, Sergio, si puedes compartirme el, el inicio tuyo en el tema del pastorado, por ejemplo, conocer si tú vienes de familia cristiana en cuanto a un legado pastoral o quién te invitó a formar parte de la función de pastor, cómo fue esa decisión en tu vida. Sí. Fíjate que no vengo de familia pastoral o de hecho de familia cristiana. Cuando tenía 16 años tuve pues la oportunidad de que me invitaran a una iglesia y recuerdo que llegué por primera vez a una iglesia, el pastor, algunos yo creo que lo han de conocer, el pastor Alejo Carrillo, y él estaba pastoreando esa iglesia. Y recuerdo que llegué por primera vez un día del Padre. Y la verdad es que yo crecí sin la figura paterna y con muchas preguntas acerca de Dios. Y recuerdo que llegué por primera vez ahí y dije, esta es mi casa. Y estaba predicando acerca de Dios como nuestro Padre y dije, y Él es mi Padre, ¿no? Esa figura que necesitaba. Y pues la verdad es que me abrigaron, me recibieron, me sentí en familia y dije, aquí me quedo, ¿verdad? Y eso fue en junio, un junio. En agosto acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Y me bauticé. Por ahí de septiembre, octubre, me invitaron a un retiro de jóvenes. Yo tenía 16 años y recuerdo que en ese retiro de jóvenes, un congreso de jóvenes, eh, recibí el llamado para servir al Señor de tiempo completo. Yo no sabía qué significaba eso, no sabía qué tenía que hacer, todavía estaba en la prepa, no sabía absolutamente nada, pero yo sentía esa necesidad y platiqué con mis pastores y ellos me empezaron a guiar, a invertir en mí, a discipularme, poco a poco a prepararme para empezar a guiar a los jóvenes, a servir. Una vez al año me invitaban a predicar y cosas por el estilo, ¿no? Y ya cuando yo tenía 19 años, estaba pues sirviendo, dirigiendo una célula de jóvenes y en el grupo de alabanza y pues de vez en cuando compartiendo, ¿no? Una vez al año. Y eso la verdad es que me impulsó muchísimo. Por 10 años fui el único cristiano en la familia. Fue difícil, pero a los 19 años dije, definitivamente quiero hacer esto de tiempo completo y se abrieron las puertas para estudiar, ir a un seminario cristiano y pues Dios puso todo eso, ¿no? Y ahí ya fue cuando dije, de aquí soy, ¿verdad? Y pues continúo, ¿no? Eso fue hace 27 años aproximadamente, ¿no? Ok, Entonces, un buen rato y pues gracias a Dios seguimos aquí. súper bien. De pronto, nosotros, digo, dentro de la comunidad de la iglesia, pues vemos muy habitualmente el domingo al pastor ahí haciendo la predicación, dirigiendo, pero a veces no sabemos los retos que trae, lo difícil que pasan durante las semanas, pero en estos 27 años que ya tienes como cristiano, liderando iglesias, comunidades de jóvenes, eh, ¿cuál ha sido perdón, el reto más grande que tú has tenido como pastor y qué aprendizaje te ha dejado? Híjole, han sido varios, pero yo creo que uno que me marcó y que realmente hizo un parteaguas, por así decirlo, ¿no? En el ministerio,
fue el, am, una temporada donde habían varios enfermos en la iglesia y todos estuvimos orando y veíamos que algunos, ¿verdad? Prácticamente el Señor respondía las oraciones como nosotros queríamos, por así decirlo, lo que estábamos esperando, y en otros casos no eran lo que estábamos esperando. Entonces, algo que eso me permitió aprender y me ayudó a entender más fue acerca de la soberanía de Dios. Y si te soy honesto, me costó mucho trabajo entender eso. Personalmente, am, yo sí era de la idea hasta ese punto de que, pues, la palabra nos dice que pidamos y se va a hacer, ¿verdad? Pero en lo personal olvidaba la parte de la soberanía de Dios y el plan perfecto de Dios. Entonces, pasé por un proceso difícil y eso me ayudó a entender, y de hecho es algo que constantemente enseño y predico, ¿no? Que es, por un lado tenemos la soberanía de Dios, que es buena, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y la soberanía de Dios, Él decide a quién bendecir, cuándo bendecirlo, con cuánto bendecirlo, todo, ¿verdad? Porque Él es soberano. Y por el otro lado, tenemos la mayordomía cristiana. Entonces, Él nos llena de bendiciones, poco, mucho, como nosotros lo consideremos, y ahora nos toca la parte de ser buenos mayordomos y multiplicar lo que nos da, ¿no? Entonces, para mí eso fue un parteaguas en el ministerio, poder entenderlo y empezar a aplicarlo, porque ahora entendí que no importa en realidad mi posición, sino más bien es la soberanía de Dios y su voluntad, y lo que venga, ahora lo que sea, yo tengo que ser un buen mayordomo de eso, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que fue como año y medio bien difícil, pero gracias a Dios llegué a este entendimiento, ¿no? El Señor me llevó a un nivel un poquito más alto de entendimiento en cuanto a su voluntad. Súper bien. Una parte importante de la figura del pastor, y pues siempre es la mujer, la esposa del pastor, quien está atrás del hombre. Y siempre dicen que detrás de un buen hombre hay una gran mujer, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante ha sido para ti tu esposa dentro de la administración de la iglesia, dentro del pastor como figura líder dentro de una iglesia? Porque a veces no tiene mucho protagonismo la mujer dentro de la iglesia, en ciertas áreas, pero me parece que es bien importante el respaldo que tiene el pastor, en este caso con la mujer, con su esposa. Pero para ti, ¿qué ha representado? No, hombre, podría en pocas palabras decir, ¿no? Si mi esposa no pudiera haber llegado hasta este punto, ¿verdad? Eh, Ella, independientemente de los dones que tenemos, los dos, los temperamentos que hemos aprendido a complementarnos, híjole, ha sido tremendo el impulso y el respaldo que he recibido de parte de ella, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ella, cuando nos conocimos, yo tenía 17 y ella tenía 16 años. Y empezamos a salir con novios cuando yo ya tenía 18 y ella 17. Pero ella era extremadamente extrovertida y yo era bien introvertido. Entonces, a empezar a salir e interactuar, nos empezamos a dar cuenta que nos empezamos a complementar. Ahora, yo ya no soy tan introvertido, ella me ha ayudado a equilibrar esa parte y ella no es tan extrovertida, ¿verdad? Entonces también como que nos equilibramos los dos. Eso por una parte, ¿no? Los temperamentos, los dones también, no se diga, o sea, yo soy más, por ejemplo, visionario y me gusta planificar y soñar, ¿no? Y ella es más de, ok, vamos a ejecutar, ella es como que el project manager, ¿no? Vamos a ver, a administrar los recursos y vamos a ejecutar. Y nos hemos complementado súper bien.
Y una tercera cosa que puedo mencionar es que el respaldo de ella, como tú sabes, ¿no? En el ministerio siempre hay retos, siempre hay dificultades. A veces trabajando con familia puede llegar a ser difícil, pero aún estando en el ministerio con familia de ella o con mi familia, siempre ella me ha respaldado, no importa qué, y eso ha sido muy valioso para mí, ¿no? La respeto también por eso, porque no solamente es el, el ser una buena esposa, sino que también el respaldar la visión que el Señor está dando ha sido invaluable, ¿no? Y la verdad es que siempre hemos trabajado juntos, prácticamente a donde vamos o los proyectos que se inician, siempre estamos juntos, ¿no? Vamos a plantar una nueva iglesia, estamos juntos. Ella toma un rol también de liderazgo, de cuidado pastoral también, con las mujeres, con los niños, en la alabanza, y yo tomo también otros roles, pero siempre estamos en constante comunicación y pues apoyándonos, ¿no? En ese aspecto. Qué padre que existe esa comunión, que es bien, bien importante en los pastores. Este, Fíjate que ahorita haciendo un poquito de memoria en lo que estabas platicando sobre los planes, organización, ¿utilizas algún tema de aplicaciones para la gestión de programas o para la gestión de planificación? Y si pudieras compartirnos algunas recomendaciones que en cuanto a administración de planes o de proyectos. Sí, definitivamente, algo que aprendimos pronto en el ministerio es que si queríamos hacer discípulos que hacen discípulos, se requieren procesos, se requiere implementar sistemas y automatizar lo más que se pueda, ¿no? Y eso nos ayuda a liberar tiempo para nosotros, para otros proyectos y también para que la gente pueda replicar lo que se está haciendo. Entonces, usamos a grandes rasgos lo que llamamos la estrategia 2020, Hechos 2020, que habla de predicar tanto en el templo o en el público como en las casas. Entonces, usamos lo que se conoce como el sistema celular y esto nos ha permitido implementar tecnología, aplicaciones. Usamos Asana, por ejemplo, para organizar a los equipos, para asignar tareas, para calendarizar. Nos ayuda a automatizar, por ejemplo, una tarea que es recurrente. No tengo que estarla creando cada semana o algo así. Solo pongo, por ejemplo, el checkmark y se queda esa en esta fecha y se replica la siguiente, ¿no? Entonces Ok. eso ahorra mucho tiempo. Digo, los calendarios también, no se diga. Y algo que me gusta mucho es usar el método, algunos lo usan, lo pronuncian con acento y otros sin acento. Kanban o Kanban, ¿verdad? Que viene de la Toyota, de hecho, lo inventado por la Toyota. Y prácticamente es poner columnas y poner una columna donde están todas las tareas que tengo que hacer, ya sea por mes o por semana, y luego una columna donde tengo ahí la tarea en la que me estoy enfocando o las que me voy a enfocar en el día, y luego la tarea de hechos pendientes, y eso la verdad es que gráficamente tengo enfrente de mí todas las mañanas. Lo primero que hago es pasar un tiempo con el Señor y organizar el día. Esas son las dos cosas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de hecho, enseñamos también en la capacitación que tenemos a identificar las funciones vitales de cada rol. Por ejemplo, como pastor, ¿cuáles son mis funciones vitales? Y esas funciones vitales, si no las hago, me atraso y atraso a mi equipo y no llegamos a cumplir la visión. Entonces, esas funciones vitales las tengo bien claras en mi tablero y constantemente estoy llevando a cabo las tareas y las actividades que me acercan, ¿no? Entonces, hablando de tecnología y de estrategias, eso es lo que normalmente usamos y lo que pues todo el equipo tenemos, ¿no? Tenemos obviamente como ya lo mencioné, los calendarios, tenemos un sitio, un CRM, por ejemplo, para comunicarnos con las personas.
donde ya tenemos muchos mensajes automatizados, tanto para redes sociales, Sí, correos, y eso nos ahorra muchísimo, muchísimo tiempo. Tenemos programas, por ejemplo, eh, tenemos varios invitados que hacen shorts o dan talleres y todo esto tenemos en la misma plataforma pues distribuido para que ellos puedan ver cuando les toca y no tenemos que andar atrás de ellos correteándolos, sí, ya está sino que ya, sistematizado. ya está sistematizado, ¿no? Ya acordamos algo, se pone en el sistema y ya no hay que estar hablando de eso, ¿no? Y gastando tiempo en ponerte de acuerdo y todo ese rollo. Entonces, Súper esos bien. son algunos. Ujú. Fíjate que yo uso la aplicación Notion, también muy buena. Y básico el Google Calendar, también para identificar ahí a través de colores qué es los tareas o pendientes que habría que hacer. Ahora, en el puesto que tienes, pues obviamente parte vital es crear iglesias nuevas. Y quisiera preguntarte, tú que palpas más el feeling de cómo está la temperatura de las iglesias en México, o al menos en tu localidad, ¿cómo ves el tema de la cantidad de pastores disponibles que hay para iniciar iglesias? En el sentido de, o en el contexto de, pues no hay muchos que quieran de vocación ser pastores, o quieren ser doctores, o quieren ser médicos, o quieren ser futbolistas, pero en cuanto al capital humano, ¿cómo lo ves en la actualidad? La mies es mucha y los obreros pocos, ¿no? En resumen, y es real en nuestros días. Sin embargo, estoy emocionado porque cada vez veo más y más manos levantadas que dicen, yo quiero hacer algo por el reino, yo quiero cuidar los corazones de las personas, quiero predicar la palabra y eso es algo muy bueno. Apenas hace unos días estaba teniendo una conversación con mi esposa y le decía, ¿sabes qué? Por más de 100 años, misioneros han venido a nuestro país y han invertido sus vidas y han dejado todo, ¿no? Como decimos, en la raya, ¿no? Cosas positivas, cosas negativas, ¿no? Como todo. Pero hemos recibido una inversión por más de 100 años de personas, de dinero en México, y creo que estamos empezando a ver resultados ya de una segunda y tercera generación donde ya las personas están levantando la mano y dicen, ah, caray, pues ahora creo que me toca a mí, ¿verdad? Ah, caray, ahora nos toca a nosotros como iglesia plantar más iglesias, enviar a más personas. Otra vez, la mies es mucha, los obreros pocos, pero veo más y más manos levantadas y eso es bueno. Lamentablemente, algunos no traen buenas experiencias y por eso es que tienen algo de temor de decir yo me quiero dedicar de tiempo completo, ¿no? Que lamentablemente en muchos casos, y sí, digo, mismo nuestro Señor Jesús nos dijo, van a padecer y van a haber dificultades y va a haber persecución, pero en muchos casos, como dices, la temperatura no necesariamente se requiere o nos lleva a vivir eso ahora en nuestros días aquí en México. Hay otros lugares donde sí, podemos, yo creo que podemos atender a nuestras familias, podemos tener finanzas saludables, podemos tener un cuerpo saludable, podemos trabajar para el ministerio y lograr eso. Aquí en México somos muy privilegiados porque podemos hacer eso. No necesariamente nos tenemos que ir a los extremos. Eso es lo que yo he podido ver ahora, ¿no? Y sí, la verdad es que constantemente estamos buscando personas dispuestas, capaces y dispuestas a plantar iglesias o por lo menos ser parte de un equipo de plantación, donde a lo mejor alguien más está dirigiendo, pero ellos son parte de ese equipo que les va a dar experiencia a ellos para que quizá en 3, 5 años, 10 años, ellos también puedan plantar otra iglesia. Entonces, Súper bien, estamos en ese proceso. súper bien, excelente. En 27 años como cristiano, me parece al menos a mí importante o interesante saber tu opinión sobre el tema del cristianismo en México, al menos
¿Cómo lo has visto en los últimos 20 años? ¿Cómo lo ves en la actualidad? Eh, ¿Sí afectó o no afectó la pandemia con el tema de la baja de asistencia actual hoy en día, 2024? Y en base a tu experiencia, tu trabajo y tu sondeo, ¿cómo lo ves en los próximos 10 años a futuro? Ujú, ujú. Buenísimas preguntas. Fíjate que algo que, ya viéndolo en la práctica, ¿no? Algo que hace 20 años, hace 25 años, era muy difícil, a menos de que obviamente fueras a las iglesias, estuvieras en el ámbito cristiano, pues conocías a cristianos. Pero antes era muy difícil decir, alguien en el trabajo es cristiano también, ¿no? O alguien, el señor de la tienda, o la señora de la tortillería, o qué sé yo, ¿no? El que me vendió el carro, o alguien. Ahora en nuestros días ya platicamos con alguien y si compartimos, yo soy pastor o soy cristiano, ellos casi, casi siempre hay un comentario como, yo tengo un primo que es cristiano, o yo tengo una tía que es cristiana, o mi tal fue, o yo antes iba a una iglesia, ¿no? Entonces ya está un poco más, como mencionas, ¿no? La temperatura está subiendo en cuanto a eso y podemos ver que ya hay más pues conocimiento, ¿no? De lo que es el cristianismo, la iglesia cristiana. Ahora, creo que como todo, hay cristianos que quizá no necesariamente están comprometidos y la pandemia sacó a relucir eso. Yo creo que la pandemia fue un buen filtro, una buena poda para aquellos que no estaban comprometidos. Am, Se escucha fuerte y difícil, pero lo vemos desde, por ejemplo, en Hechos, ¿no? El Señor prácticamente dijo, vayan por todas las naciones. Y lo natural, después de estar un tiempo, por ejemplo, en Hechos 1 se menciona la venida del Espíritu Santo y recibir poder. En Hechos 2, gran sermón de Pedro. Y luego termina ese capítulo con mencionando que que el Señor iba añadiendo a todos los que iban siendo salvos y la iglesia estaba creciendo. Y lo natural de la iglesia fue establecerse, acomodarse, estar cómoda. ¿Y qué vino? Para que se pudiera llevar a cabo la gran comisión, vino persecución. Entonces tuvieron que salir y volvemos, hay como 4 de esos ciclos en Hechos mencionados, donde después viene otro concilio y donde se ponen de acuerdo, se establecen y otra vez empiezan como a estar en una zona de confort y otra vez viene algo que el Espíritu Santo mueve y hace que la iglesia empiece a extenderse, ¿no? Y esparcirse. Y yo creo que esto es parte el Señor usa pandemias, usa persecución, usa situaciones difíciles para que nosotros como iglesia nos movilicemos y empecemos a hacer algo, ¿no? En nuestro caso, escuchamos pues de muchas personas que padecieron durante la pandemia. En nuestro caso fue, pues yo creo que una temporada donde hubo mucho crecimiento, porque la gente tenía mucha necesidad. Y hubo crecimiento, sí, usábamos Zoom, usábamos videollamadas por WhatsApp y atendíamos a la gente a distancia, pero vimos cómo la gente realmente necesitaba y entonces estuvimos ahí y empezó a crecer la iglesia. Cuando empezamos a regresar a los edificios, hubo mucha resistencia, la verdad, ¿no? Entonces, tuvimos que dejar de transmitir los servicios para que la gente viniera, porque ya estaban muy cómodas en su sala, en la televisión o en el celular viéndolo con su cafecito, pero pues se perdía la interacción como iglesia, ¿no? Y cómo lo veo a los próximos 10 años, creo que estamos en un momento crucial donde si la iglesia, como decimos, ¿verdad? Nos ponemos las pilas y hacemos lo que tenemos que hacer, que es hacer discípulos que hacen discípulos, porque el trabajo no se termina cuando yo hago un discípulo y ya,
sino ahora ese discípulo tiene que ir y hacer otro discípulo, ¿verdad? Entonces, cuando estamos haciendo eso, yo creo que estamos en un momento crucial donde muchos mexicanos están, ¿cómo se puede decir?, desencantados, ah, quizá decepcionados de la Iglesia Católica, están abiertos, por lo menos en la ciudad donde estoy, en Querétaro, se menciona una estadística de que hay 120 personas llegando a la ciudad diario. Entonces, estas personas que están llegando tienen la necesidad de conocer a personas nuevas. Y esos momentos son cruciales para poder conocerlos, ¿no? Entonces, la iglesia es servirles. Van llegando, ¿cómo les podemos servir? ¿Cómo podemos atenderles? ¿Cómo hacernos amigos? Y de ahí también, pues, compartirles el evangelio, invitarlos a la iglesia. Eso es aquí, ¿no? Y sé que hay otras ciudades que es lo mismo. Pero si la iglesia no nos ponemos las pilas ahorita, yo creo que va a haber un enfriamiento en 10 años. Y la gente se va a empezar a decepcionar, pero ahora de la iglesia evangélica, ¿no? Pues, de nuestras iglesias. Y pues, eso puede ser terrible. Entonces, ahorita es el momento de actuar. Súper bien. En 27 años como cristiano y como pastor, seguramente has leído bastante la Biblia. ¿Qué es lo más importante para ti, Sergio, que has aprendido de la Biblia? Híjole, am, son varias cosas y yo creo que el punto principal es el amor de Dios, la pasión de Dios por el ser humano. Y cuando hablamos de la pasión, no es pasión como se conoce por ahí, romántico, ¿verdad? Sino es una pasión sacrificial que estuvo, o sea, dispuesto a entregar a su hijo por nosotros. Y eso se ve reflejado desde el inicio, desde Génesis hasta Apocalipsis, constantemente. Pero algo que he notado también es que igual desde Génesis, el primer mandamiento fue multiplíquense, llenen la tierra, sométanla. Nos dio autoridad sobre la tierra, sobre la creación. Y perdimos esa autoridad, perdimos ese dominio, pero lo volvemos a recuperar en Jesús. Y Él nos vuelve a dar ese dominio y esa autoridad. Entonces, como cristianos, tenemos la autoridad y a veces no la queremos usar por temor, por duda, ¿verdad? Y tenemos que estar predicando con autoridad y definitivamente llevar a cabo la gran comisión. Entonces, independiente de eso que te menciono del amor de Dios y la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros, y el plan de redención y todo eso, creo que una segunda cosa es precisamente eso, el mandato de multiplicar, porque lo vemos también en las parábolas de Jesús mismo, ¿no? Que habla de multiplicar. Creo que una de las mejores definiciones de fidelidad es multiplicar. ¿Cómo demostramos que somos fieles? Al multiplicar lo que se nos está confiando, poco o mucho, lo que sea. Y eso para mí ha sido de impacto porque creo que no podemos hacer nada nosotros para ganarnos el favor de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, la salvación. No podemos hacer nada, pero sí podemos hacer algo para hacer feliz a nuestro Padre Celestial. Y Él está esperando algo en nosotros y eso es multiplicar lo que nos está confiando. Súper bien, bien interesante la, la opinión que tienes. Fíjate que hay una pregunta muy común que les hago a los invitados, que es cómo inician su día en cuanto al contexto de los hábitos, porque me parece a mí muy interesante qué hacen durante las primeras horas de la mañana, porque mucho de ello depende cómo va a estar el resto de tu día, incluso cómo va a estar el resto de tu semana o de tu mes o de tu año con lo que tú hagas las primeras horas. Entonces mucha gente, pues no sé, se va a hacer ejercicio, a correr, al gimnasio, a leer, pero particularmente, ¿qué hábitos tienes tú como pastor, como cristiano,
que pudieras compartirnos. Fíjate que hace unos 18 años, yo creo, eh, mi vida en muchos sentidos era un caos, te lo confieso, ¿no? Mis finanzas eran un caos, mi salud era un caos, eh, mi situación con la familia era un caos, todo el tiempo estaba trabajando, ocupado, mis niños pequeños y yo dije, no, a ver, necesito poner orden en esto, ¿no? Entonces empecé pues poco a poco a agarrar de diferentes lugares, estudiar la palabra, ver qué decía la palabra acerca de un tema específico. Y eso pues me permitió, otra vez regresando al tema de la mayordomía, a convertirme en un mejor mayordomo de mi tiempo, de mi energía, de mis dones, del dinero que el Señor me estaba confiando. Y empezamos a avanzar en esa parte. Ahora hemos creado también, va a sonar como comercial, pero ahí tenemos un ministerio que se llama Hijos del Rey. Y en ese ministerio precisamente nos enfocamos en 4 cosas, ¿no? En la fe, en la familia, en las finanzas y en el físico. Y hacemos retos de 6 semanas. Y esos retos empezamos eh, todo el grupo de los que deciden aceptar el reto. am, Prácticamente nos ponemos de acuerdo y a las 4:50 de la mañana estamos todos listos para llevar a cabo unas cosas, ¿no? Dentro de esos es un tipo devocional y cosas por el estilo. Pero esto a mí me ha motivado muchísimo porque sé que no estoy solo. Entonces, desde las 4:30 me levanto para estar despierto. 4:50 nos reportamos y a las 5 empezamos a hacer unos protocolos que le llamamos, ¿no? Y dentro de eso es pues un tiempo devocional, tiempo de lectura, tiempo de oración, principalmente eso. Y lo siguiente que hacemos es planificar el día. Y precisamente, ¿no? Una de las ventajas que tuve, una bendición muy grande, es que crecí en iglesias donde se planifica todo el año. Entonces, crecí ya con eso y lo seguimos haciendo en las iglesias de aquí. Tenemos un retiro de planeación anual en diciembre normalmente, donde evaluamos el año pasado y planificamos el siguiente año. Planificamos presupuestos, eventos, todas las predicaciones de todo el año ya están ahí plasmadas. Entonces, yo ya tengo mis calendarios del año. Obviamente hay flexibilidad. Obviamente esta planeación se hace desde octubre empezamos a orar, a ayunar, porque la planeación considero yo que también es un trabajo en conjunto con el Espíritu Santo y con Dios, ¿no? La misma planificación. Entonces, esto me permite yo ya tener proyectado lo que viene en los próximos meses. Me gusta trabajar, por ejemplo, en un sermón 4 semanas de anticipación. Entonces empiezo a leer, a tomar notas, a orar, a buscar quizá algo que va a complementarlo, historias, y tengo 4 semanas para llegar a ese punto, ¿no? Am, lo mismo con los eventos, lo mismo con las actividades familiares. Entonces esto me permite, de hecho en la agenda nosotros le llamamos el manual de guerra. Aparte de la agenda hay muchas otras cosas, ¿no? Pero ahí me permite, por ejemplo, el domingo hacer una evaluación de la semana pasada también y una planeación de la semana que viene. Y hablamos de una dinámica, una estrategia de descargar el domingo en la tarde. Lo que hacemos es simplemente escribir todo lo que sé que tengo pendiente para la próxima semana, tanto lo que tengo ya escrito como los nuevos compromisos. Y eso, la verdad es que por lo menos personalmente me da una paz, ¿no? El saber que ya está escrito ahí, que no se me va a olvidar y me permite dormir y descansar y entregárselo al Señor y decir, mañana ya voy a trabajar, ¿verdad? Y me permite descansar. Y entonces, de lunes a sábado es lo que hacemos, ¿no? Planificar el día, un ejercicio. El ejercicio depende de qué tanto quieras tú
puedes hacer y tu condición física actual y muchas cosas, ¿no? Hay diferentes como planes y hay quienes empiezan con puros estiramientos y hay otros que ya se echan unas 20 burpees seguidos, correr y cosas por el estilo. Entonces, la verdad es que cada plan es personal, uno lo pone, ¿no? Normalmente así empiezo el día y durante el día, pues procuro estar checando digitalmente lo que tengo en Asana, en el celular, en la computadora, lo tengo siempre presente, lo que sigue, el calendario. Tengo como 8 diferentes calendarios porque estoy conectado a las diferentes iglesias, el equipo, un calendario interno, un calendario de eventos, así, ¿no? Pero todo eso me permite, eh, pues, no decir, no comprometerme de más, ¿verdad? Y siempre poder estar disponible para lo que se tenga que hacer. Entonces, a grandes rasgos, ese es un poquito de la dinámica entre semana, ¿no? Excelente. Una pregunta, pues bueno, que siempre ha existido en el tema del cristianismo y insisto, en lo personal me parece interesante preguntárselo a la calidad de invitados que traigo al podcast para escuchar su opinión, que obviamente es gente que sabe más que uno, que están dedicados más a la lectura y a la comprensión, pues un poco más, porque su trabajo lo requiere. Es el tema de la salvación. Una vez como cristiano que uno hace la confesión pública, que baja a las aguas del bautismo, pues obviamente lo que nosotros esperamos como cristianos es la salvación como promesa de Jesucristo. Sin embargo, ¿y la salvación se puede perder, Sergio, o no se puede perder? Sí, sé que es una pregunta que es muy común y muy famosa, ¿verdad? En el círculo cristiano. Este, en lo personal, te voy a dar mi opinión personal y quizá una postura bíblica también, ¿no? Mi opinión personal es que esa pregunta eh, no es tan relevante. Para quienes estamos en Cristo, ni deberíamos de hacer esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, otra que es muy común, especialmente entre los jóvenes, es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cierto? Y constantemente los jóvenes, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Creo que está más o menos hecha bien la pregunta, pero necesitamos quitar para mi vida y nada más preguntar cuál es la voluntad de Dios. Punto, ¿no? Entonces, muchas veces en la forma que planteamos las preguntas son las respuestas que vamos a obtener. Entonces, tenemos que tener también cuidado cómo planteamos las preguntas, ¿no? En este caso, yo creo que si estamos pegados a la vid, que es Jesús, vamos a dar frutos sí o sí. No, un árbol de manzanas, por ejemplo, no se esfuerza para dar manzanas. ¿No? Un árbol de naranjas no se esfuerza para dar naranjas. Simplemente es su naturaleza. Y si estamos pegados a la vid, vamos a dar fruto. Fruto, obviamente el fruto del Espíritu, pero también el fruto de discípulos que hacen discípulos, ¿no? Y sirviendo, edificando a la iglesia. Pero, por ejemplo, hay muchos pasajes, pero uno que a mí en lo personal también me ha impactado, hablando de la mayordomía, de la soberanía de Dios, está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, donde Pablo está hablando, ¿no? ¿Y quién es Apolos? ¿Y quién es Pablo? ¿No? Uno siembra y el otro cosecha, tú sabes, ¿no? Pero lo que más me impacta, y voy a leerlo para tener el contexto ahí, ¿no? Otra vez, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 10, dice, según la gracia que Dios me ha dado, de la que está hablando Pablo, dice, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Estamos hablando de mayordomía. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja,
su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Otra vez, la soberanía de Dios y la mayordomía. Pero lo que se conecta a esa pregunta es lo siguiente, ¿no? Dice, si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Entonces, cuando yo leí esto y dije, ah, caray, a ver a qué se refiere, ¿no? Por ejemplo, habla de construir. Nosotros, otra vez regresando al tema, no podemos hacer nada por ganarnos la salvación. Es un Claro. don de Dios. Es la gracia de Dios, el favor de Dios, y nosotros lo único que podemos hacer es aceptarlo. Ahora, como dice aquí, dice, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Entonces yo me imagino, ¿no? Si yo construyo con heno, madera, paja, normalmente esos materiales lo que hacen es hacer arder más el fuego y se consumen, se destruyen, o sea, no los vuelves a ver. Pero el oro, la plata, piedras preciosas, son materiales que se purifican con el fuego y que permanecen al final de cuentas. Entonces, tengo aquí la opción de construir con materiales que van a desaparecer o con materiales que van a permanecer. Y no me imagino llegar al cielo, ¿verdad? Así como, ah, ya llegué, y todo chamuscado, ¿no? Como dice ahí, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Entonces, creo que aquí regresamos al tema de estar pegados a la vid. Y si estamos pegados a la vid, esta pregunta para mí no es relevante, por así decirla, ¿no? Porque me debo concentrar en estar pegado a la vid, no en qué hago o qué no hago o qué puedo hacer, qué no puedo hacer, y si hago esto y pierdo la salvación. Y no, eso para mí como cristianos debería ser irrelevante y mejor pensar en estar pegado en la vid y construir con materiales que van a perdurar, que van a permanecer, para que cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, Él nos pueda decir, hiciste bien, siervo bueno y fiel, ¿verdad? Como poco fuiste fiel, ven y te voy a dar una recompensa más grande, ¿no? O sea, así es como lo veo. Sí, 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 súper bien, súper válido. El, para aquellos que quieran leer la historia de David y Goliat, es muy buen punto en el tema de enfocarse. Si ustedes leen esa literatura de David y Goliat, David siempre estuvo enfocadísimo y lo que le sigue. O sea, no se distrajo, no se apartó de la vista o del conflicto, siempre estuvo bien enfocado en quién era su Dios y que él iba a llevarse la victoria. Durante la pandemia pasamos ahí por el tema de la transmisión streaming pues para la iglesia a través de diferentes plataformas. Luego comentaste que se costó un poco el tema de recuperar a la gente, a la asistencia. Pero para aquellos que puedan estar escuchando y viendo el podcast, ya sea cristianos o no, ¿qué les pudieras comentar sobre la importancia de asistir el domingo? Ujú. Que si bien es importante la comunión unos con otros, en tu opinión, ¿por qué es importante asistir? Eh, Creo que el Señor instituyó la iglesia principalmente para que la gran comisión se llevara a cabo. Pero la iglesia es donde los creyentes, los discípulos, somos capacitados. Ponemos nuestros dones y talentos al servicio de los demás. Los dones se nos dan para edificación de la iglesia, no para nosotros. Entonces tenemos la obligación de ir y servir a la iglesia. Ahora, a la iglesia no es el edificio, es la gente, ¿cierto? Entonces, a donde está la gente, donde está la iglesia, yo tengo que ir y reunirme con ellos y decirles, yo tengo el don, el Señor me ha dado el don de administrar, por ejemplo, y aquí estoy.
o el don de predicar, y aquí estoy, el don de lo que sea, ¿verdad? Y ponerlo al servicio de la iglesia. Para eso se nos ha dado los dones. No es para nosotros, no es para uso personal nada más, sino para que podamos servir a los demás. Entonces, para mí ese es uno de los más importantes. Lo segundo es que ahí es donde vamos a ser capacitados, donde vamos a ser cuidados. Normalmente el lobo, ¿verdad? Lo que quiere hacer es separar a las ovejas para atacarlas. Y yo creo que cuando estamos separados del rebaño, separados del gran pastor, independientemente de que podemos decir, es que es lo mismo ver la predicación online que ir a la iglesia. Si tu enfoque es solamente ver la predicación, pues sí, te puedes quedar en tu casa o puedes ir a la iglesia y no importa si ese es tu enfoque nada más. Pero si tu enfoque es tener compañerismo, el permitir que otros inviertan en tu vida y tú invertir en la vida de otros, el que alguien te cuide, el que rindas cuentas también, el que alguien te diga, oye, como que te estás saliendo del rebaño, vente para acá, ¿verdad? No vaya a ser que el enemigo te ataque en estas áreas. Entonces creo que es crucial y el Señor pidió y oró por unidad y pidió porque nosotros nos cuidáramos, ¿no? unos a otros y que nos amáramos unos a otros. Pero si cada quien está en su casa, ¿cómo va a pasar eso? No, es casi prácticamente imposible que eso pase, ¿no? Hay quienes dicen otra vez, pues yo voy a ver el sermón y ya, con eso yo estoy creciendo, mi tiempo en oración con Dios y mando mis diezmos, ¿verdad? Y ya con eso estoy cumpliendo. Pero ¿qué hay de lo demás? ¿Qué hay del cuidado? ¿Qué hay de que tú sirvas con tus dones al resto de la iglesia? Excelente. A veces fíjate que nosotros pensamos que hacer iglesias nuevas es relativamente fácil, ¿no? Poner una pareja de cristianos, con buena fe, con buenos principios, acompañarles, darles un plan de trabajo y que Dios los bendiga. Pero tú que en Impacto Network la naturaleza es crecer, es colocar iglesias, si pudieras explicarnos, por favor, los retos que tienen y cuál es el proceso de colocar una nueva iglesia en alguna localidad. Uh-huh, uh-huh. Creemos que los retos más grandes, nosotros, por ejemplo, cuando reclutamos parejas, equipos, buscamos y estamos midiendo constantemente lo que es la capacidad y la disponibilidad. Entonces, la capacidad es poder hacer el trabajo y a qué nivel. No es lo mismo alguien que puede quizás a lo mejor dirigir un grupo de 20 personas o de 50 personas o que tiene la capacidad de dirigir a 1000 personas, por ejemplo. Ahora, esas capacidades se van desarrollando. Entonces, y lo vamos midiendo y vamos viendo qué potencial tiene esta pareja o esta persona o hasta dónde podría llegar. Por el otro lado es la disponibilidad. Podemos hablar de la libertad que tenemos para servir en el ministerio. A veces un empleo, a veces un negocio, a veces enfermedades, a veces deudas, algunas situaciones que no se han tratado, que no se han cuidado, no necesariamente nos descalifican, pero sí van a mermar los resultados al final de cuentas. Si lo ponemos en el contexto de la parábola del sembrador, hablamos de que estamos buscando tierra fértil, tierra donde el Señor pueda hacer crecer la semilla y da un resultado del 30, al 60, al 100 por uno. Entonces nuestro trabajo es buscar tierra fértil y si no está la tierra fértil es eliminar la dureza que hay. A veces aún los pastores podemos llegar a tener un corazón endurecido en ciertos aspectos. Puede haber rencor, puede haber amargura, puede haber resentimiento, puede haber duda también, ¿no? Pero eso ya es otra cosa. Pero es suavizar los corazones, es quitar las piedras, la duda, el temor. A veces hay gente muy capaz
y disponible, pero tienen mucha duda, tienen temor, ¿verdad? No se sienten capaces, entonces los acompañamos para que pueden llegar a ese punto. O quitar los espinos, y los espinos son a veces distracciones del mundo, preocupaciones que a lo mejor no son tan válidas y que le están quitando nutrientes a la semilla para que crezca. Entonces, parte de nuestro trabajo es precisamente eso, ¿no? Ayudar a las parejas, a los equipos, a que se conviertan en tierra fértil. Entonces, uno de los retos más grandes es encontrar parejas capaces y disponibles. A veces un trabajo nos consume. En México es terrible esto, ¿no? A veces tienes que trabajar o tenemos que trabajar mínimo 8 horas, pero si bien nos va, ¿verdad? Son 10, 12 horas, más el tiempo de traslado, más aparte tal cosa, tal otra cosa, y uno tenemos tiempo limitado, el tiempo pasa y no lo podemos recuperar. Tenemos energía que necesitamos renovar, se acaba y ya al final del día ya estamos cansados, ¿no? Tenemos a veces también dinero que es limitado, dependiendo de cómo, qué tan buenos mayordomos hemos sido, y las capacidades esas sí se pueden aumentar, pero requiere tiempo, dinero, energía para poder hacerlo. Entonces, ha sido un reto, y gente que esté dispuesta a también dejarse trabajar, ¿no? Como tierra fértil. Esos han sido, yo creo que los retos más difíciles. Nosotros, por ejemplo, algo que les procuramos ayudar a los pastores es que hablamos, por ejemplo, de libertad financiera. La libertad financiera no necesariamente hablamos de lo que el mundo ofrece, ¿verdad? Porque el mundo ofrece, si tú vas a redes sociales y buscas libertad financiera, te ponen un anuncio de que estás en la hamaca con un coquito en la playa y solo trabajas 4 horas a la semana, ¿no? Hasta hay libros que hablan de eso. Pero como cristianos, la libertad financiera para mí es tener la libertad de decidir por qué trabajas, el propósito que es para el reino. Es poder decidir con quién trabajas, con gente, porque si estamos en una empresa, por ejemplo, la empresa nos dice con quién trabajar. Tengamos los mismos valores, la misma visión o no, yo trabajo con ellos y ya. Pero como cristianos, si tenemos la libertad de escoger con quién trabajar, desde dónde trabajar, ¿no? Si el Señor dice, ¿sabes qué? Israel, agarra tus cosas y vete a plantar una iglesia a Oaxaca, ¿verdad? O a Chiapas o a Cancún, ¿no? Pues hasta yo voy. Bueno, pero tener esa libertad de decir, sí, Señor, aquí estoy, ¿no? Entonces es pues, el propósito, es el lugar, es las personas, es el tiempo que vamos a trabajar, y todo esto, ¿quién va a recibir también el fruto de mi trabajo? Entonces, procuramos también trabajar con los pastores para que, digo, no es una cosa de la noche a la mañana, pero que tengan un fondo de retiro, que puedan invertir en diferentes aspectos, se les ayuda en esos aspectos también. Si es necesario, a lo mejor tener un emprendimiento conectado con la iglesia, le llamamos más que bivocacional, es covocacional, es algo que se integra uno al otro. No es de que hago esto para poder hacer esto, no es de que voy a trabajar para poder dedicarme al ministerio, es más bien hago estas dos cosas para hacer ministerio, ¿no? Entonces, para conectar con más personas. Entonces, todo esto, pues procuramos ayudarle a los pastores precisamente para eso, ¿no? Que en su tiempo, en su proceso, vayan creciendo y se vayan convirtiendo cada vez más en tierra fértil, que el Señor al final es el que da el crecimiento del 30 al 60 y 100 por uno. Si tuvieras la oportunidad de escribir un mensaje en el cielo que todo el mundo lo pudiera ver, ¿qué escribirías? En el cielo, hablas de como los aviones que pasan ahí. Ok, ya. Híjole, está muy, diría por ahí el dicho, ¿no? Muy choteado, ya muy, muy usado, pero es increíble
un simple Dios te ama, cuánto puede impactar a las personas. Te lo digo porque yo lo he recibido, ¿no? Aún como cristiano, aún como pastor, aún ya como adulto, ha habido ocasiones donde estoy cansado, donde estoy frustrado, donde estoy a lo mejor hasta con duda, honestamente. También los pastores pasamos por todas estas cosas también. Y de repente alguien llega y me ha dicho, Dios te ama, recuerda que Dios te ama, mis niños me lo dicen, o mi esposa, o un amigo, un anciano de la iglesia, qué sé yo, y me quebranta, ¿verdad? Porque sé que eso me lo recuerda y digo, sí es cierto, sí es cierto. Entonces yo creo que sería eso, ¿no? Pondría Dios te ama y el Espíritu Santo hace su obra. Excelente. Tres libros que puedas, que ya hayas leído, que nos recomiendas a la comunidad que ve el podcast, ¿qué libros pudieran ser? Uf, si quieres plantar una iglesia, yo te recomendaría leer un libro que es muy académico, pero se llama Iglesia Centrada. Este libro es del pastor Timothy Keller y la verdad es de que si quieres plantar una iglesia, es el libro que yo te recomendaría. Um, si quieres ser un mejor mayordomo de lo que el Señor te está dando, tanto tu tiempo como tu dinero, tu energía, ¿no? A veces hasta la atención, poner la atención en un lugar muy, muy específico que va a traer resultados. Quizá a lo mejor les podría recomendar los secretos de los negocios de acuerdo a la Biblia. Habla de eso, ¿no? Habla de negocios, pero es increíble la, mm, lo que habla acerca de la mayordomía, ¿no? Y de hecho, este libro lo escribió un rabino, eh, un judío que precisamente nos explica estos conceptos de mayordomía desde el punto de vista de los judíos, pero también desde el cristianismo, ¿no? De acuerdo a la Biblia. Y el autor es el rabí Daniel Lapin. Este, Otro libro que yo creo que si quieres que la iglesia crezca, am, yo podría recomendar, estoy tratando de recordar el nombre exactamente, se llama 5 Qs, activando el- las 5 funciones de servicio. Ajá, sí. ¿A qué se refiere esto? Este, Prácticamente Efesios 4, donde también el apóstol Pablo habla, ¿verdad? Algunos se les ha otorgado ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y desde mi punto de vista, y también lo que habla este libro es precisamente eso. Toda iglesia requiere por lo menos de estas 5 funciones para ser una iglesia saludable y no solamente uno, ¿no? Que lamentablemente a veces las iglesias reflejan el temperamento y el don, el llamado del pastor principal, y a veces es una iglesia solo enfocada, por ejemplo, en la sana doctrina, ¿verdad? Y todo es sana doctrina, todo es sana doctrina, pero se olvidan del evangelismo, del cuidado pastoral, qué sé yo. Entonces, este libro es buenísimo si quieres buscar ese balance nutricional, por así decirlo, en la edificación de la iglesia. Ok, excelente. Si tuvieras la oportunidad de regresar en el tiempo a aquella etapa donde tenías 19 años, que estabas empezando en el cristianismo y supieras lo que iba a suceder contigo en el tema de pastorado, ¿qué recomendación te darías a ti mismo? Am, Fíjate que sí he pensado esto en varias ocasiones. Y yo creo que algo que me recomendaría es toma más riesgos y más rápido. Toma más riesgos y más rápido. Me lo diría todas las veces que pudiera regresar a decírmelo, animarme, porque independientemente de que creo que he sido obediente al llamado, pero he sido lento.
Y yo sé que por un lado también están los procesos y que para llegar a un punto tenemos que pasar por unos procesos, pero en mi vida, personalmente hablando, mucho de lo que me ha detenido ha sido la duda y el temor. Entonces, yo regresaría y diría: "Toma más riesgos, más rápido". Excelente. Y en la vida cotidiana también, ¿no? Porque a lo mejor no vas a tener el caso de éxito, pero de la situación vas a aprender y eso te va a seguir haciendo mejorar en el siguiente proceso. Tres personas, pastores, líderes que creas que debo invitar al podcast, ¿quiénes pudieran ser? Está el pastor Gerardo Domínguez, él es pastor aquí también en Querétaro, la iglesia cristiana La Viña. Tiene un testimonio tremendo de fidelidad y yo creo que él sería un buenísimo para que lo invites y pudiera compartir eso. Am, Otra persona, bueno, sé que ya invitaste a Miki Arce, pero también él, sí, ¿verdad? ¿Ya estuvo contigo? Sí, ¿verdad? Ok, Ya. ok. Otros dos está también el pastor Andy García del Ancla. Yo creo que él también podría tiene un buen testimonio y también respeto mucho, ¿no? Lo que ha hecho. Este, híjole, hay tantos, pero a lo mejor alguien que está empezando en el pastorado y en plantación de iglesias, se llama Daniel Álvarez. De hecho, él está haciendo ahorita una residencia con nosotros y a lo mejor podría traer hasta una perspectiva diferente de alguien que ya tiene varios años, ¿no? Dentro del ministerio. Quizá ellos tres podrían ser ahorita que me viene a la mente. Excelente. Si alguien quisiera conocer más sobre Impacto Network, ayudar o tema de voluntariado, ¿cuáles son las redes sociales de ustedes? Sí, nos pueden encontrar, por ejemplo, el sitio web es impactonetwork.org. Y también, pues en las redes sociales nos pueden encontrar como impacto.network, en casi todas. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, y también en X, ¿no? El ex Twitter. Sí, Ok, súper bien. Pues con eso cerramos, Sergio, y no me queda más que agradecerte tu tiempo y tu confianza por aperturarte a conversar un rato con tu servidor. Acá tienes un hermano en la fe y un amigo en Monterrey. Muchas gracias y espero que te la hayas pasado bien. sí, la verdad es que sí, mi deseo, en verdad, es que este esfuerzo que estás haciendo, esta inversión de tiempo, sé que, por ejemplo, empezó un podcast, no es cualquier cosa, es tiempo, es investigar, es equipo, es lidiar con personas y todo eso. Y mi oración y mi deseo es que el Señor te lo multiplique al 100 por uno, brother, y que esto pueda ser de bendición para el reino. Y gracias por la invitación. No, al contrario, bueno, pues con eso nos despedimos en cualquier plataforma de podcast como Israel Valdés, / podcast cristiano, y pues con eso terminamos. Bendiciones.